Señor amado, para glorificar tu nombre, conocerte, Señor, y darte alabanza. Te pedimos, abre los ojos de nuestro entendimiento, amado Señor. Que tus palabras nos moldeen conforme a la imagen de Jesucristo, Señor. El varón perfecto, Señor amado. Te damos gracias hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra, Señor bendito. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a buscar Lucas capítulo 12, versículo 32. Mario estuvo ayer en el ayuno, sí. Sí, ¿no estuvo? Sí. Ah, bueno. De pronto, pues vamos a hablar algo de lo que se vio ayer, que la verdad me sorprendió. Me sorprendió mucho porque Dios le revela a uno cosas que para uno están escondidas, ¿no? Aunque usted las haya leído muchas veces en la Biblia, cantidad, infinidad de veces, es necesaria la revelación para poder entender qué es lo que Dios quiere tratar en nuestro corazón. ¿Ve? Y lo estuvimos viendo ayer en una predicación de un hombre de Dios que, aparte de ser gracioso, porque hablaba en inglés y tenía unas gesticulaciones expresivas muy graciosas, uno ve el amor de Dios en una persona de estas, ¿no? El hombre hablaba de un mensaje que da directamente el Señor Jesús, ¿no? Y nosotros como discípulos de Jesús, pues somos llamados también a pregonar este mensaje. Y me parece un mensaje demasiado amplio porque la predicación que dio este hombre, la que vimos ayer, duró 2 horas. Pero cuando comienzan a meditar en la palabra sobre este asunto, que es el reino de Dios, hay muchísimo, muchísimo que estudiar. Hay muchísimo que aprender. Amén. Y algo que me sorprende de lo que él dijo es que él hizo unos seminarios no, una carrera teológica en una universidad, duró 4 años. Decía este hombre que en esos 4 años él nunca escuchó hablar del reino de Dios, nunca escuchó hablar, eh, o más bien no fue enseñado en el reino de Dios, en una universidad de teología. Amén. Entonces, y entonces cuando usted viene y mira la palabra, cuando se da cuenta que en la Biblia hay palabras que son repetidas muchas veces, decía una vez el pastor Antonio que cuando una cosa se repite mucho en la Biblia es porque es demasiado importante. Y cuando usted mira la palabra, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino del Padre, está repetida muchas veces. Ahora yo hago la pregunta para que usted medite un poquito en esto. ¿Usted ha pensado en el reino de Dios? ¿Lo ha meditado? ¿Lo ha deseado? ¿Ha inquirido en qué es el reino de Dios? ¿Lo ha estudiado? ¿Puede predicarle a otra persona de qué se trata el reino de Dios? Yo digo que es algo que nos cuestiona mucho en nuestra vida, a todos los seres humanos. Por un lado, porque si tuviéramos más revelación del reino de los cielos, seguramente nos pasaría lo que le pasa al apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué quería el apóstol Pablo? Algunas personas dicen aquí en la tierra, mi vida es desastrosa, es lo peor, me quiero morir. Y ciertamente no saben lo que dicen, ¿no? Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Para él el morir es ganancia porque se quería ir a estar con el Señor Jesús. No porque la vida de él fuera desastrosa en cuanto a su relación social con las personas. Y si lo miramos profundamente, ¿cómo fue la vida del apóstol Pablo? Después de convertido, ¿no? Persecución, azotes, cárceles, odio entre los judíos. Y uno la compara con personas que dicen, yo me quiero morir porque mi vida es un asco. Dice la palabra que nosotros no hemos soportado hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿no? Los hombres de Dios sí combatieron hasta la sangre porque ellos sangraron y eran azotados, pero la actitud de ellos era
¿Cuál era la actitud de Pedro y de Juan cuando fueron azotados por los fariseos? Dice la Biblia que iban contentos de ser tenidos por dignos del reino de los cielos. Y yo me pongo a prueba en esto, yo me pongo a pensar, si llegara alguien ahorita a maltratarnos por causa del Evangelio, ¿cuál sería la actitud de uno? Pedro dice, si usted es abofeteado y azotado por su maldad, pues lo tiene merecido, ¿cierto? Pero si usted es azotado o maltratado por causa del reino de los cielos, siéntase feliz, porque eso le agrada a Dios, que usted defiende el Evangelio. Me diría yo, ¿cómo va a defender yo el Evangelio? Pues viviéndolo, ¿no? Conociéndolo, predicándolo. Amén. Entonces, hay una cuestión que hemos aclarado aquí, que es el reino de los cielos, y está muy repetida en las palabras, aquí en la Biblia. El reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando Juan comenzó a predicar, gracias. Cuando Juan comenzó a predicar, ¿qué decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje que Dios nos da a nosotros para predicar, ¿no? El reino de los cielos, ni siquiera el reino de los cielos, el reino terrenal que Dios le había prometido a Israel. Los judíos, que eran los que quedaban en ese momento donde Jesús caminó en la tierra, eh, lo pedían, ¿no? Lo querían. Los discípulos le decían a Jesús cuando él se iba a ir, la pregunta de ellos fue, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a restaurar? ¿En este tiempo? ¿O cuándo? Y es algo que nos pasa a nosotros también. Israel quería su reino terrenal y ahorita están luchando y matándose unos con otros por el reino terrenal, ¿cierto? Yo no sé si han escuchado, yo creo que no han escuchado al pastor Mauricio ya, el asunto del sionismo, en que los israelitas quieren acción para ellos, pero la acción terrenal, no la espiritual. La Biblia nos habla de una acción espiritual, ¿cierto? La que desciende del cielo, la que se va a casar con el Cordero. Y ya más profundamente dice que es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nosotros que somos templo de quién? Somos templo de Dios, ¿cierto? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros vamos a hacer esa iglesia, esa acción que desciende del cielo para recibir a su esposo. ¿Lo han leído en la palabra? Pero se habla de un sionismo terrenal. Y uno diría, no, pues Israel no entiende, es bruto, ¿cierto? No ha entendido que el reino de Dios es espiritual. Pero la gran mayoría de la iglesia busca reino terrenal, ¿cierto? ¿Qué busca la gente en una iglesia donde se hable de bendiciones y profecías y todas estas cosas? Cosas terrenales, ¿cierto? ¿Qué busca la iglesia cuando tiene necesidad de algo? Y no está mal porque Dios nos llama a orar y a pedir. Pero dice la Biblia que donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Lo que usted le está pidiendo a Dios, por encima de que usted se goce en la presencia de Dios, por encima de que usted lo conozca y tenga intimidad con Él, está haciendo evidente dónde está su corazón. Eliseo eh, le dio la palabra a Naamán, ¿cierto? Al que estaba leproso. Y Naamán le mandó una cantidad de cosas con su siervo, ¿no? ¿Qué dijo Eliseo? No, dígale al Señor que muchas gracias. No quiso recibir nada. Pero su siervo, él vio que le iban a dar vestidos y oro y una cantidad de cosas. Y él sí fue por esas cosas. Amén. Recibió la lepra de aquel leproso que había sido limpiado. Esa palabra que Dios trae hoy es meramente para nosotros, para la iglesia. ¿Por qué, por qué decimos esto? Vamos a leer Lucas 12:32. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién le está hablando aquí el Señor Jesucristo? Cuando nosotros vamos un poco más atrás, ¿con quién está hablando el Señor Jesús? Con los discípulos con los que le seguían a él y le servían, ¿cierto?
Entonces, podemos decir que nosotros hemos seguido al Señor hasta este día y lo hemos hecho como los discípulos también, a veces cojeando en carácter, cojeando en adicciones, cojeando en muchas cosas. Pero estamos aquí por la misericordia de Dios para ser enseñados por Él, ¿cierto? Para que en su momento podamos ser servidores de Dios a la manera de los discípulos, llenos de poder del Espíritu Santo, obrando en milagros, seguramente predicando a la gente de otras partes. Amén. Y el Señor casualmente dice aquí la palabra manada pequeña. ¿Cuántos sabemos aquí? Los que suelen venir no pudieron venir, pues igual también para ellos es la palabra. Pero una de las cosas que sucede con aquellos que son fieles al Señor, como dice la palabra, es que Dios nos revela a nosotros los secretos de su reino, ¿cierto? Cuando ellos preguntan, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a todos? ¿Qué les dice el Señor? Porque a ustedes, los que han estado conmigo, les he dado conocer los secretos del reino de Dios. Y repite el Señor su palabra, el reino de Dios, el reino de Dios. Amén. El reino de los cielos. Yo aquí, uno de los evangelios que más se identifica o habla más del reino, que nosotros creíamos haberlo pensado así, es el de Mateo. Lo identifican con el reino, ¿cierto? El evangelio. El evangelio según Mateo eh, habla mucho del rey, del reino, pero uno lo ve a través de toda la palabra, el reino de los cielos. Aún después de que el Señor Jesucristo subió al cielo, los discípulos, los apóstoles fueron a predicar a otras ciudades y ¿qué llevaban ellos? No hablo de físicamente, estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué llevaban ellos? ¿Qué es el Evangelio? Un mensaje. Un mensaje, dice ellos, que llevaban el Evangelio del reino de los cielos. Lo anunciaban por donde ellos iban. Un mensaje del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que hay algo que poseer. Y en la palabra de Dios dice que lo que se escribió antes en el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos, para que miremos cómo suceden las cosas. ¿Qué le ofreció Dios a Abraham? Que tener muchos hijos, ¿cierto? Y poseer una tierra donde fluía leche y miel. Cuando Dios manda a Moisés a Egipto a rescatar a los esclavos que le pertenecían a Dios por la promesa a Abraham, ¿qué les ofrece? Un lugar, ¿cierto? Para ellos. Pero desafortunadamente en medio del desierto ellos dudaron de la promesa. La Biblia dice que ellos menospreciaron la tierra prometida, la despreciaron. ¿Por qué? ¿Por qué despreciaron la tierra prometida? ¿Qué anhelaba Israel en el desierto? La comida de Egipto, las riquezas de Egipto, el polvo de la tierra, todo lo que Dios destruyó con sus maravillas. El río Nilo, los, eh, los dioses que ellos adoraban. ¿Qué fue lo que armaron ellos cuando Dios estaba hablando con Moisés allá en la montaña? Su becerro de oro, ¿cierto? Y cuando uno ve las costumbres de los egipcios era eso, adorar animales. Y Romanos lo explica un poco más profundamente, que la gente adoraba la creación y no al creador, el cual es bendito por todos los siglos. Pero la queja de ellos era, si hubiéramos quedado en Egipto, levantémonos uno que nos devuelva a Egipto. En Egipto nos sentábamos a comer carne y pan y todo era una queja porque su corazón estaba en Egipto, lo dicen los profetas. El corazón de ellos estaba en Egipto, amaban Egipto, aunque eran esclavos. ¿Qué ocurre en realidad hoy en día? ¿Qué representa Egipto en la palabra? El mundo. Porque la iglesia vive triste, sofocada, amargada. Porque nos pasa a veces, ¿no? No lo podemos negar, Dios nos conoce. Que amamos el mundo. ¿Por qué no pensamos en el reino de Dios? Que estamos amando el mundo.
Cuando Dios le dice a usted, suelte eso, a veces piensa mucha gente que es por darle mala vida, por maltratarlo, por hacerlo sufrir. Cuando vemos la Biblia de la cantidad de cosas que Dios dice eh, aquí en la palabra de las cuales o por las cuales no se va a poder entrar al reino de los cielos, son las cosas que más le duele soltar a la gente. La Biblia nos refleja una historia de un hombre que le pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor, ¿qué le dice? Guarde los mandamientos. Y el hombre le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué le dijo el Señor? Venda todo lo que tiene y vaya y dele a los pobres y tendrá riquezas en el cielo. Y después venga y sígame. Y dice esta historia que el hombre se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y se fue triste. Y eso es lo que uno tiene aquí en la tierra. Arraigo por las cosas terrenales, por las personas, por las posesiones, por los vicios, porque uno cree que su esposo es suyo o sus hijos son suyos. Tiene un arraigo porque su casa, usted cree que es suya. ¿Qué pensaría la gente en esos terremotos cuando se le derrumbó su casa? Si uno voltea a mirar la realidad de las cosas, todos de nosotros, pero todo tiene que quedarse acá. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Usted sabe cuánto tiene que entregar una persona por el reino de Dios? ¿Ha calculado usted cuánto tiene usted que dejar por el reino de Dios? Nos quedamos mirando eso con dolor, ¿cierto? Y el apóstol Pedro le dice al Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué les dice el Señor? Van a heredar 100 veces más y el reino de Dios lo van a heredar. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque le restamos importancia al reino de Dios. Lo que el hombre decía me sorprendió porque cuando uno predica no tiene a veces en cuenta eso. Y no lo tiene en cuenta es porque no ha explorado esa parte que Dios nos quiere ofrecer. A veces nos quedamos mirando con dolor lo que Dios quiere que dejemos. Como la mujer de Lot que volteó a mirar atrás, ¿cierto? ¿Por qué volteó a mirar atrás? Porque amaba a Sodoma y Gomorra. Porque su vida estaba allá, seguramente en su casa bonita, seguramente en sus vajillas y sus floreros y todas las cosas que ella tenía. Y su vida monótona. Y de pronto las personas que la conocían. ¿De dónde pudo haber salido la mujer de Lot? La Biblia no dice eso. Quién sabe si era hebrea o quién sabe si era de Sodoma y Gomorra. Pero cuando uno ve las actitudes de las hijas de Lot, uno se da cuenta que aunque eran hijas de Lot, tenían las costumbres de Sodoma y Gomorra. ¿Qué terminaron haciendo ellas? Acostándose con su papá, ¿cierto? Incesto. Y uno dice, bueno, la Biblia dice ahí que ellas pensaron que no habían más hombres. ¿Será que sí? No conocerían a Abraham, no conocerían a los que estaban alrededor. Era una costumbre que ellas traían, su corazón estaba ahí. Y es tan verídico lo que dice el Señor en su palabra cuando habla de Israel. No la nombra como Israel cuando viene en juicio, ¿no? Dice, príncipes de Sodoma, escuchen esta palabra. No se está dirigiendo a los príncipes de Sodoma porque ellos ya habían desaparecido. Se está dirigiendo a los príncipes de Israel. ¿Por qué los llamaba por ese nombre? Porque ellos tenían un espíritu sodomita y practicaban las cosas de Sodoma y Gomorra. Amén. Aunque eran llamados por el pueblo de Dios, por el nombre de Dios, el espíritu de ellos era otro. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que echar el espíritu del mundo de nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es su queja? Yo quiero que usted piense en este momento que está ahí sentado. ¿Cuál sería su queja delante de Dios? ¿Por qué está usted inconforme en este preciso momento con Dios?
¿Por qué no puede saltar de alegría y alabarlo y regocijarse en Dios y hacer lo que Dios lo manda a hacer? Siempre hay un motivo en el corazón de uno por el cual uno alterca con Dios, ¿cierto? En el desierto decíamos, es el pan, es el agua, es la carne, es nuestros hijos que se van a morir aquí en el desierto. Dios los sacó para entregarlos en las manos de los reyes de estos lugares. Era pan, yo me pregunto, porque cuando Moisés estaba hablando con Dios, la Biblia cuenta que ellos hicieron una fiesta, hicieron un becerro, ¿cierto? Y estaban comiendo y emborrachándose. Era de verdad la excusa delante de Dios que no tenían que comer. ¿Qué cosas pueden salir de nuestro corazón para revelarnos con Dios? La Biblia dice que el corazón es un abismo muy profundo, ¿cierto? Y es posible que hasta que tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo, sigan quedando cosas en ese tintero, en ese corazón que es tan grande, dice Jeremías, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso no podemos confiar ni en nosotros mismos. Por eso tenemos que confiar en el Señor, que Él no cambia, dice la Biblia, ¿cierto? No nos confiemos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia prudencia, dice la Biblia. Amén. Entonces, bueno, tal vez hoy es domingo, pudimos cantarle al Señor, pudimos derramar nuestro corazón delante de Él. Pero cuando hay algo que lo obliga a usted y le impide acercarse a Dios, ¿cuál es el motivo de esto? En la tierra todos los hombres luchamos por ser mejores, ¿no? Mejor educación, mejor barrio, mejor carro, mejor club. eh, ¿qué más, ¿Qué más busca el hombre en la tierra? Superarse, ¿cierto? Y superar a otros, una competición completa. ¿Qué quién es mejor, si Messi o Ronaldo? ¿Qué quién es mejor, si el presidente de Estados Unidos o el de Colombia? Bueno, el presidente de Estados Unidos, yo creo. ¿Qué quién es mejor, Millonarios o Santa Fe? Y mantenemos en esa riña, ¿cierto? ¿Quién es mejor, si el cantante de música ranchera o el cantante de reggaetón? Y buscamos todas esas cosas terrenales. La gente toma un celular y se va a un restaurante fino y pide una super comida y saca la foto y la sube a sus redes sociales. De pronto esa comida la puede pagar a 24 cuotas con la tarjeta de crédito, pero la gente no sabe eso. La persona quiere dar la impresión de que él come mejor, de que tiene la capacidad de tener una mejor vida, de que viaja a un lado y al otro. Amén. El ser humano se la pasa en eso. ¿Quién es el que tiene una mejor conversación? ¿Quién es el que tiene más mujeres? ¿Cuál es la mujer que puede conquistar más hombres sin una palabra? Y nos las pasamos mirando todas esas cosas vanas. ¿Por qué decimos que son vanas? Porque pasan y ya, ¿cierto? No marcan ninguna diferencia. Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo lo probé todo, lo tuve todo. Y terminó diciendo que eso es vano. Es aflicción del espíritu. Amén. Y nada más terrible que tener un espíritu afligido. Por estas causas, ¿no? Porque si usted aflige su espíritu por causa de Dios, va a haber una recompensa. Pero todo lo demás va a traer una insatisfacción. ¿Qué le pasa a los actores que tienen tanta fama y llegan a un punto donde deciden quitarse la vida porque ya no ven nada más allá? A la gente famosa, a caer en perversiones porque lo natural y lo establecido por Dios ya no los satisface, porque no buscan a Dios. La Biblia dice que Dios es la satisfacción del alma. ¿Lo hemos visto así? Me puedo alegrar porque Dios me ha prometido, no voy a decir que calles de oro y mar de cristal, que sí es lo que Dios ha prometido, pero a veces sonara como si eso animara la codicia de la gente, ¿no? Si hubieran unas calles de oro y un mar de cristal y Dios no estuviera ahí, seguiría siendo igual a la tierra.
Si la satisfacción del hombre no fuera Dios, los discípulos no darían su vida por Dios. Los apóstoles no darían, los profetas no hubieran dado su vida por Dios. No hubieran cambiado las riquezas de Egipto, Moisés, por el vituperio de Cristo. Y a la gente le parece algo loco, ¿cierto? Oiga, su vida era diferente antes de ser cristiano. ¿Qué pasó? Comprobamos que necesitamos a Dios, ¿cierto? Ahora, hay un balance, una diferencia o una comparación, o actuamos por esto, ¿cierto? Cuando usted tiene, bueno, le voy a decir a Laurita que me puede entender. Cuando usted tenía el otro carro pequeño, el Logan, y lo probó y lo andó y lo manejó, usted dice que es un supercarro. ¿Cuándo pudo hacer una diferencia entre ese carro y otro carro? Cuando tuvo su camioneta y la manejó y vio que era una camioneta más cómoda, que andaba más chévere, ¿cierto? Pudo hacer una diferencia. ¿Ahora qué haría? ¿Volvería a un Logan? No, 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 decisión suya. Teniendo el conocimiento de lo que estamos hablando, ¿volvería a Logan o se quedaría con su camioneta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero bien dice el Señor en su palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no hemos tomado decisiones en muchos aspectos de nuestra vida. Porque tenemos lo que tenemos y no hemos querido explorar nada más y conocer nada más. No tiene usted conocimiento de algo más, aunque se habla aquí en la palabra. Lo que ese hombre hacía ayer en esa predicación era abrir el entendimiento y entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y lo ha hablado tanto en su palabra que yo digo cuánto tiempo hemos perdido y no hemos inquirido en su palabra, que nos cuenta que hay un reino mejor que el de la tierra. No podemos despreciar lo que tenemos, porque sería algo que sale de un mal corazón, ¿cierto? Estar en una playa comiéndose una jalea de mariscos. Bueno, a los que no les gustan los mariscos los entiendo, pero no comparto su decisión. Lo más sublime que usted puede encontrar en la tierra es una bendición que Dios le ha dado a usted y no la podemos despreciar. Pero mirando la palabra de Dios, Él ofrece un reino eterno. Este es el mensaje del Evangelio. Eternidad para el ser humano. Eternidad con Dios. Entonces, hay una comparación. Nos hemos quedado solamente con lo terrenal. Y mirando la Biblia hay hombres que desprecian aún lo terrenal. Israel despreció la tierra prometida. Israel despreció todo lo que Dios hizo. Derrotó a sus enemigos, los metió al mar rojo y los ahogó. Las riquezas que ellos traían de Egipto las consagraron para hacer un ídolo. No escucharon la voz de Dios desde el monte. No quisieron ser el pueblo de Dios. No, no, no pararon bolas cuando decían, yo soy su Dios y ustedes son mis hijos. Despreciaron eso. Y una vez toman la palabra de Dios a la ligera. Ah, Dios es bueno, Dios me va a entender, Dios me va a perdonar. Pero todo lo que Dios trae en su palabra, yo creo que en la mente de uno no alcanza a imaginar estas cosas. Cuando usted medita en la palabra de Dios, tiene que pedirle a Dios que le dé revelación porque hay cosas que lo dejan ahí, frenado en un punto y usted no puede ir más allá. Dice aquí en el versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor está hablando aquí a los discípulos, ¿cierto? Y aquí nos está hablando a quiénes, a nosotros, y está hablando de temor, ¿cierto? Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este también es un versículo corto que contiene demasiada información. Alguna persona decía, yo no lo he investigado, pero lo he escuchado decir a varios predicadores, que la palabra de Dios trae aproximadamente 360 o 65 versículos en los cuales Dios dice, no temáis, no teman, porque yo soy su Dios, yo estoy con ustedes. Y en muchas partes lo dice en diferentes maneras, pero la palabra particular es, no teman. ¿De dónde viene el temor de nosotros? ¿A qué le teme usted? ¿A la oscuridad? ¿A ser pobre? ¿A pasar necesidades?
a sentir dolor. Dice el apóstol Juan que donde hay temor hay esclavitud, ¿cierto? Pero que el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando a usted le duele la cabeza, busca una pastilla para el dolor de cabeza, ¿cierto? Cuando usted no tiene trabajo, busca el trabajo. Cuando usted tiene hambre, va y busca comida. Pero cuando tiene temor, ¿qué hace usted? El Señor nos da las pautas, nos da las soluciones, ¿no? Hay un mexicanito que yo sigo en Facebook y el hombre es como un arqueólogo, pero un arqueólogo dirigido hacia las cosas bíblicas. Entonces saca un video donde una persona le dice, la gente dice que los niños nacen con un manual y eso es mentira. Y llega el hombre y saca la Biblia y no dice nada, le hace, este es el manual nuestro, ¿no? Este es el manual de vida. Como hablamos hace unos días, lo poderosa que es la palabra de Dios, ¿no? Usted está llenándose de la palabra de Dios. Usted está conociendo a Dios a través de la palabra. Sí, ayer conocimos más de Dios a través de un ayuno y a través de la palabra que Dios habló de este hombre que me pareció impresionante. Estamos hablando hoy del reino de los cielos, ¿cierto? Y el hombre hablaba del reino de los cielos. Y él decía, sorprendentemente, a la iglesia decía, es un reino que nosotros perdimos. ¿Sabía usted que ese reino nos pertenecía a nosotros? ¿Usted sabía que ese reino era suyo? ¿Usted sabe que la palabra dice que para Dios el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Usted se siente rey en este momento? ¿Quisiera ser rey? ¿Está listo para ir a gobernar una ciudad? ¿Qué dice usted? ¿Se siente preparado para ir a servir? Porque el Señor dice que los que ejercen potestad sobre las ciudades se enseñorean de ellas, ¿cierto? Pero el que quiere hacerse grande entre nosotros, los que seguimos a Cristo, ¿qué tiene que ser? Servidor, ¿cierto? Servidor de todos. A mí me estaba molestando, a veces me molesta de pronto tener que coger el trapero y hacerlo. Pero cuando me acuerdo que le estoy sirviendo a Dios, digo, Señor, perdóneme porque esto no es nada. Trapear un piso y lavar un baño no es nada para ti, Señor. Y más adelante veremos otras cosas, de pronto en otro culto. ¿Cómo tienen que ser los hombres de Dios? ¿Le da pena coger unas escobas, limpiar una silla para Dios? Dice la Biblia que los hombres de Dios menospreciaron sus propias vidas. Dice por allá Hebreos, los que aman a Dios, los que le sirven, menospreciaron sus propias vidas para servirle a Dios. ¿Cómo no le van a servir a Dios en una oración, en una limpieza, en una predicación, en visitar, en orar, en leer su palabra? Además, que si usted quiere ser un rey, tiene que amar la palabra de Dios. ¿Por qué caían los reyes de Israel en pecado? Por abandonar a Dios, por darle la espalda. Y uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en cuanto a los reyes era ese. Moisésito, mijito, quiero que usted haga una copia de la ley. Bueno, Moisés no alcanzó los reinados, ¿no? Pero lo dado a Israel, el mensaje a Israel era ese. Va a escribir una copia del libro de la ley y el rey que ustedes escojan cuando entren a la tierra, la va a tener ahí. Para estudiarla, para meditar en ella. Y para impartir justicia. ¿Qué hacía el rey David? Todos los que venían con un caso delante del rey David, ¿qué tenía que hacer el rey David? Me cae mal, la va a hacer bien difícil. Impartir la justicia de Dios, servirle a la gente. ¿Qué hacía el rey David? La misma gente decía, ese es nuestro rey, Saúl no. Ese es el que saca a Israel y vuelve y lo trae. ¿Por qué? Por las artes marciales que sabía, por manejar bien la espada. ¿Qué tenía que tener David para poder ser un anunciante del reino, un
mensajero, era un servidor en el reino. Háblelo duro, dígalo sin miedo. ¿Qué tenía David? Amor por Dios. Buscaba a Dios. ¿Qué hacía David antes de ir a pelear una batalla? Ir a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Les entro por este lado o por dónde? No, no les entre. Espere que yo le avise y vaya por la retaguardia. Y yo se los voy a entregar. Pero ¿cuál era la misión más importante que cualquier pelea? En otros reinos, cuando la gente estaba rebelde con Dios y salía a la batalla, ¿qué pasaba? Estaba en su paliza, ¿no? Pero ese hombre que amaba a Dios iba y lo consultaba, amaba la presencia de Dios, fluía en la presencia de Dios, aunque haya tenido muchos errores. Si usted es de los que dicen, no, pues es que David la embarró, mire su vida, a ver cómo está. Tome esa responsabilidad que tenía el rey David y cárguela en sus hombros. Y vaya y sométase a Dios en todas las cosas. Aguántese ser perseguido, aguántese la traición de los hijos, sin soltar la presencia de Dios. Hay gente que en las iglesias, cuando las cosas no les salen bien, se rebelan contra Dios y le echan la culpa de Dios a Dios de todo. Es que Dios no me quiere, es que Dios no me da, es que Dios no me... Eso le suele pasar al ser humano y la Biblia lo dice. No dice que usted peque y después va y le eche la culpa a Dios de que le esté yendo mal. Suele pasar, ¿cierto? Entonces Dios dice, no temas. Y concluimos en esto que el temor no es un buen síntoma, ¿no? ¿Qué decía el rey David? Aunque me rodeen 10.000, yo me voy a acostar a dormir tranquilo porque yo sé quién está conmigo. ¿Por qué lo sabía David? Porque él tenía una relación con Dios y Dios ya lo había salvado de muchos atentados, ¿cierto? Dice, no temáis manada pequeña. ¿Nosotros qué somos? Una manada pequeña. Pero ¿qué pasó con esa manada pequeña con la que estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo esa manada pequeña? ¿Cuánta gente pudo venir a los pies de Dios a través de esa manada pequeña que era fiel al Señor? El Señor dice que a esos 12 que lo siguieron a Él, Dios le dio, imagínense esto, estamos hablando de reino y de gobierno, ¿cierto? A estos 12 que Dios, el Señor Jesús escogió, Él dijo que les iba a dar el lugar para que juzgaran a las 12 tribus de Israel. ¿Se puede imaginarse la dimensión de este cargo que Dios les iba a dar? Israel era el pueblo de Dios, pero a estos 12 discípulos que creyeron en el Señor Jesucristo, que lo amaron, que a ellos les fue dado el privilegio de conocer los secretos del reino de Dios. ¿Cuántos secretos tiene el reino de Dios? ¿Usted puede imaginarse? Con una sola palabra que habló este hombre ayer, se le abre a uno la dimensión de lo importante que es el reino de Dios. De que era nuestro, es nuestro y que tenemos que reclamarlo. El Señor ya lo recuperó y ahora nosotros tenemos que tomarlo. Dios le dijo a Israel, entren allá, mi ángel va a ir delante de ustedes para pelear. Pero ustedes también tienen que pelear, hacer lo suyo, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros? Creerle a Dios, obedecerle. ¿Qué hizo Josué y Caleb? Así sean grandes, Dios los va a entregar delante de nosotros. Si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, Dios nos los va a entregar. Una fe así tenemos que tener nosotros. Amén. Entonces Dios le dice a los discípulos, a ustedes les voy a dar que se sienten en los 12 tronos y juzguen a las 12 tribus de Israel. ¿Qué hace un rey? Juzgar, ¿cierto? Gobernar. Oiga, eso está mal. Y yo le digo, a veces uno le dice a Dios que no por servirle a cualquier personaje que se le atraviese. Tenemos que servir a un gobierno, tenemos que servir a la entidad que cobra los impuestos, tenemos que servir a todo lo que se tiene que servir en una ciudad, ¿cierto? Usted dice, no, yo no sirvo en eso. Vaya, mire más profundamente. Usted tiene que servir en una conducta, tiene que portarse como las reglas de esa ciudad lo establecen.
¿Cuántas cosas le ha tocado hacer a usted por su casa? Ir a un lado, ir al otro, porque esas son las leyes que establecieron y le toca a uno hacerlas, cumplirlas. Y si no hace uno de esas pequeñas leyes, ¿cómo va a agradarle a Dios? ¿Cómo va a obedecer a Dios? Si no cumple uno con lo que tiene que cumplir. Y de la misma manera dice el Señor, bueno, aquí tengo una lista de cosas por las cuales las personas que las practican no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Amén? Alguno dirá, ¿qué reino de los cielos ni qué nada? No le interesa. Pero cuando nosotros tenemos la responsabilidad de vivir para entrar en ese reino y de anunciarle a otros que hay un reino que Dios tiene preparado para los que aman a su Hijo, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, conocer, usted conoció su camioneta después de tenerle el Logan, ya no la suelta, yo no volvería a un carro inferior, ¿cierto? Pero cuando conocemos el reino de Dios, pues tenemos que procurar alcanzarlo, ¿no dice el apóstol Pablo? Yo no miro más atrás, ya no voy a mirar las cosas que pasaron. Tengo un objetivo y es allá, la corona que me tiene el Señor preparada, el reino de Dios. Ese es mi objetivo, no lo he alcanzado todavía, pero dejo de mirar atrás y prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Usted tiene llamado de Dios para la salvación? Lo tiene, no lo dude. Decía este hombre ayer, eh, usted es una partícula de Dios. Por eso Dios lo ama tanto y quiere salvarlo, porque usted le pertenece a Dios. El hombre decía, Dios es como una botella llena de agua y nosotros somos como esos vasos, esos recipientes a los cuales el que tiene la botella en la mano le introduce agua a ese vaso y el Señor lo compara con un odre, ¿cierto? Somos odres que tenemos que ser renovados para sostener todo eso que Dios pone en nosotros. Entonces decía, esta agua que está aquí es la misma que está aquí, hace la misma función. Y es como si Dios hubiera volcado y llenado nuestro recipiente de Él. Yo digo, oiga, Dios nos ama demasiado. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me impresiona la parte donde Él dijo, Adán pecó, Adán tenía todo, Dios le había dado todo a Adán, para que lo gobernara, ¿cierto? Yo le puse los animales, le puse la tierra, las aves, los peces, todo lo puse para que usted lo administrara, para que usted lo gobernara. Multiplíquese, llene la tierra y sojúzguela, le dijo Dios a Adán. Y todo eso se perdió por la desobediencia. Todo eso cayó en manos del diablo. ¿No le dijo el diablo al Señor Jesucristo? Todo esto me lo dieron a mí, me lo concedieron a mí. El dominio de la tierra lo entregamos nosotros. Y dice la palabra que cuanto por el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, también era necesario que por un hombre entrara la vida, ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué no había otra manera de haber alcanzado la salvación? Porque Dios es justo, ¿cierto? Un hombre pecó y fue necesario que un hombre viniera a salvarnos, a pagar por el pecado de toda la humanidad. Amén. Por eso Jesucristo tomó la forma de hombre y de carne y cargó con todo el pecado. Yo no sé cuál sea su sentir cuando usted por algún motivo peca contra Dios. ¿No se siente usted un vagabundo como si oliera feo y no pudiera acercarse a Dios? Ahora yo que le digo al Señor, ¿cómo me humillo? Me quiero humillar, pero no puedo. El corazón se endurece y usted tiene que rogar y rogar y rogar hasta que Dios le envíe su abrazo. Y usted comience a entender que Dios lo ama tanto que lo perdona porque usted se humilla. El rey David decía, bienaventurado aquel hombre cuyo pecado ha sido cubierto, ¿cierto?
La dicha de la salvación, dice la palabra, devuélveme la dicha de la salvación. ¿Nos pasa? Cuando eso pasa, usted entiende que Dios lo ama y es una motivación para no volver a pecar. Obviamente, pues estamos aquí y hasta que, decía David Wilkerson, somos carne hasta que nos muramos, seguiremos luchando con la carne. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que a través del conocimiento de Él, usted tome decisiones. Usted comience a cambiar su vida y cuando vuelva a ser tentado, usted diga, no le puedo hacer esto otra vez a mi Señor. No puedo caer otra vez en lo mismo. No puedo vivir sin Dios. No, quíteme esto. No quiero más de esto. Usted tiene que llegar a ese punto. Amén. Y llegar al punto de despreciar su propia vida. Porque eso es lo que Dios enseña a través de sus discípulos. Hombres que amaron a Dios y despreciaron sus propias vidas. Pero para que usted llegue a despreciar su propia vida, ¿cuánto tiene que conocer al Señor? ¿Cuánto lo tiene que hacer? ¿Cuánto tiene que llegar a estar convencido para decir, el mundo lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y ser hallado en Él, decía el apóstol Pablo? ¿Has probado cosas sublimes? ¿Has viajado? ¿Has conocido cosas maravillosas que no se ven aquí en Colombia? Mi cuñado estaba contando ayer todo lo que vio en China y le pareció muy chévere porque eh, ahora es una ciudad que tiene mucha riqueza, tiene mucha tecnología, tiene cosas que me decía él que no se ven aquí ni seguramente muchos que han viajado en Estados Unidos también dicen que es mejor China. Y usted podrá ir al lugar más espectacular de la tierra, pero la palabra de Dios dice que para lo que el hombre es sublime, ¿cómo lo ve Dios? Como basura. Porque esta tierra va a pasar, dice la Biblia. Amén. Y una persona que ha tenido experiencias con Dios, le tiene que doler en su corazón irse lejos, como le pasó al hijo pródigo. Oiga, yo conozco la casa de mi papá, yo aquí entre los marranos pasando necesidades. Allá siempre hay pan, hay trabajo, los obreros la pasan mejor que cualquier otra persona. Y eso nos tiene que hacer volver a Dios, amén. Entonces tenemos un reino que nos pertenecía, era de nosotros, es de nosotros, no podemos decir que era, porque ya el Señor Jesucristo lo recuperó, pagó por volver a ese reino, por volver a darnos la oportunidad. Amén. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo? La palabra habla de muchas cosas, hablando específicamente, Mateo 14, 30 y 31 habla de cuando Pedro salió caminando por el agua porque le creyó al Señor Jesucristo, pero un momento a otro tuvo miedo, ¿cierto? Dice la Biblia que vio las olas y el viento y se hundió, comenzó a hundirse. ¿Por qué se hundió? Seguramente Pedro pensó, yo soy pescador, experto en el mar, pero esto me sobrepasa, no puedo. Dejó de poner la mirada en el Señor Jesucristo y comenzó a ponerla en las circunstancias. Y la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuándo nos da miedo? Cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en nuestras capacidades, ¿cierto? No puedo, no, imposible yo conseguir todo ese dinero. Imposible tal cosa, imposible tal la otra. Pero el Señor es todopoderoso, dice la Biblia. Amén. Dice en Marcos 4, 38, 40, cuando el Señor los reprende por estar temerosos por la tormenta. Y el Señor reprocha esto, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo después de haber visto tantas cosas, su fe está dormida? Son hombres de poca fe. Después de conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Oiga, Dios tiene poder para sanar. Después de que usted haya recibido el milagro del Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir siendo el mismo temeroso? ¿No va a tener fe? Y fue algo que le pasó también a Israel en medio del desierto.
La Biblia dice, se olvidaron de todas las maravillas que Dios había hecho. Y los hombres de Dios, ¿qué hacen cuando están afligidos? Recordar todas las maravillas que Dios ha hecho. No solamente por las maravillas, sino por Él. Amén. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Jairo cuando eh, vinieron con la noticia de que la niña se había muerto? No temas, cree solamente. ¿Le concierne a usted esta palabra? ¿Le habla Dios a usted a través de esta palabra? No tenga miedo, crea solamente. Amén. Ya hablamos de que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿cierto? Dice aquí en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si hay algo que tiene que crecer en un cristiano, ¿qué es? La fe, ¿cierto? Han hablado de la fe como un músculo que tiene que ser ejercitado. Y hay alguna gente que no le gusta el ejercicio, hay otros que sí. ¿Qué requiere hacer ejercicio? Sacrificio, ¿cierto? Y sí que es necesario, ya nosotros que pasamos el cuarto piso, que aquí hay varios, habemos varios, comenzamos a sentir que hace falta hacer ejercicio porque hay muchas partes del cuerpo que no tienen la misma fuerza. Que si no tenemos fuerza podemos lesionarnos con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces dice aquí que si entendemos que Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿será que nos va a negar algo? Con esto no despierto su codicia a que usted pida cosas terrenales, aunque si las necesita Dios sabrá. Si Dios conoce su corazón, seguramente se las va a dar, si tiene un buen corazón, si tiene un buen uso de las cosas que usted está pidiendo. Y a veces nosotros no sabemos pedir, ¿no? Porque pedimos cosas que hasta nos pueden alejar de Dios. ¿Cuánta gente ha recibido dones como la música, por ejemplo? Y dejaron de cantarle a Dios y se van a cantar en una taberna, a dar conciertos, a todas estas cosas. ¿Cuánta gente ha pedido a Dios un trabajo donde gane X cantidad de dinero, lo recibe? Y se va porque ya no tiene tiempo para ir a una iglesia y encerrarse un domingo, porque hay muchas cosas que hacer con plata, ¿cierto? Y tantas cosas por el estilo, amén. Una de las cosas que nos debería hacer confiar en Dios es el amor de Dios, ¿cierto? Este versículo dice que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, no lo escatimó, ¿cómo nos va a dar con Él todas las cosas? Si dio lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y esto habla de un amor. ¿Por qué hablamos del amor en este versículo? Porque si Dios nos ama, no nos va a dejar abandonados, ¿cierto? Cuando uno ama, ¿qué hace? Está ahí, ¿cierto? En los peores momentos. Y no estoy hablando de novelas, estoy hablando de cosas reales. ¿Por qué no ha abandonado usted esta iglesia? Responda, ¿por qué no ha abandonado usted esta iglesia? Porque usted ama a Dios y porque usted entiende que Dios lo ama, ¿cierto? Por eso no deberíamos tener temor, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. Dice aquí un versículo que me impactó mucho, dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del hijo de su vientre? Eso pasa, ¿cierto? ¿Han visto ustedes noticias de los niños que resultan en la basura? Y me parece impresionante, haya sido lo que haya sido, ¿no? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué bello es el Señor, ¿no? Busquemos Mateo 9:36. Quiero que me ayuden a leerlo alguno, por favor.
Aquí el versículo 12 nos dice que somos, ¿qué? Una manada pequeña, ¿cierto? Somos parte de lo que el Señor Jesucristo cuida. Uno de los evangelios que más habla del pastor, ¿cuál es? El evangelio según Juan, ¿no? Y Juan nos cuenta, el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y las ovejas oyen la voz del pastor y van detrás del pastor, ¿cierto? Este versículo se remonta a una época donde hubo un mal rey en Israel, un rey que se llamaba Acab. Y el hombre pidió profecía y el profeta le dijo, oiga, usted no ha hecho lo de Dios, se casó con Jezabel, ha abandonado a su Dios, iba a ir a una batalla, ¿no? Dios lo quería matar porque ya el hombre grave. Entonces fue a la batalla. Creo que ustedes conocen la historia donde Dios dice, ¿cómo hago para inducir acá para que vaya a la batalla? Y salieron unos espíritus que dijeron, nosotros lo vamos a lograr. Vamos a hacer espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y el Señor les dijo, vayan y háganlo. Y lo van a lograr. Fue acá, eh, como son las cosas de Dios, ¿no? Impresionante. Dice la Biblia que el rey de Asiria, creo que era con el que estaban peleando, dijo él, no vayan contra ningún otro, sino contra Acab. Yo solo quiero hacia Acab. Ustedes lo matan y se acaba esta pelea. Dice la Biblia que se le disparó una flecha ahí al azar a uno de los soldados de Asiria y preciso le cayó a Acab. Yo, oiga, tenaz, Dios es impresionante. No le cayó a ningún otro y el tipo tenía su armadura y preciso le entró por una rendija de la armadura. Y este versículo remonta a que el profeta le dijo, yo veía a Israel dispersa por todos los montes como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor viene y nombra este versículo, ¿no? En el Nuevo Testamento, como que Él lo junta todo y lo cumple todo y lo va a hacer todo perfecto. Y dice que el Señor Jesús tuvo compasión de las personas porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué pasa en la actualidad con nosotros los seres humanos? Somos como esas ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué pasa con las ovejas? Tienen depredadores, ¿cierto? Lobos, leones, osos. El rey David decía que él salvaba las ovejas de la boca del león y de los osos, ¿cierto? ¿Y cómo vemos a la humanidad? Yo no he visto, hasta este momento no he visto ningún terrier que se crea una oveja. Pero ¿cómo ven a las personas? Descarriadas, ¿cierto? No tienen quien les organice la vida. Y el Señor dice que Él es el pastor de las ovejas. Amén. En otro lugar dice, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Hay solución para todas estas cosas que le está pasando a la humanidad. Pero nosotros como iglesia somos llamados a anunciar un reino. Y lo que hablamos ahorita, un reino del cual usted tiene que ser ¿qué? Un experto, conocerlo, ¿cierto? ¿De qué hablar usted en la calle? O si usted se sienta a hablar con un físico cuántico, ¿qué le va a hablar usted a un señor de esos en cuanto a física cuántica? Pero si usted sabe que hablar con un tipo de esos, por lo menos se informa, ¿cierto? Va a leer un poco de qué se trata ese asunto. Para saludarlo y decirle dos o tres palabras y dejarlo que hable 1 o 2 horas. Pero si usted va a hablar del reino, tiene que conocerlo, tiene que estar convencido de que a un rey como el Señor Jesucristo hay que servirlo. Si le servimos aquí a los hombres, porque tienen un título, porque tienen posesiones, porque tienen una empresa, ¿cómo no le vamos a servir al dueño de todas las cosas? Dice la Biblia, al Padre de las almas. Nos hace falta como más entendimiento en cuanto a esto, ¿cierto? Se nos olvida a quién le estamos sirviendo a veces. Entonces, aquí la Biblia dice que al Padre le plació darlos el reino. Una de las cosas que me causó curiosidad es que los judíos no llaman a Dios Padre, ¿no? Si han visto ustedes, han leído algo sobre este asunto. Dicen Adonai, Adonai, el Señor, el Altísimo, el Eterno. Cuando usted ve a un judío hablando, un judío que no crea en Jesús, o un israelita,
Ellos no llaman a Dios Padre. Y era una de las cosas por las cuales ellos perseguían a Jesús. En algún momento le cuestionaron, bueno, ¿quién es su papá? ¿Quién es su padre? ¿De quién es el que habla usted? Nosotros tenemos a Abraham por padre, somos hijos de Abraham, pero ¿quién es su papá? Y comienza la palabra a decir en el Nuevo Testamento, eh, el Señor Jesucristo comienza a enseñar que Él es hijo de Dios, que Él vino del seno del Padre. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el único hijo de Dios, Él vino a darlo a conocer. Amén. ¿Qué dice Juan cuando uno comienza a leer Juan, el Evangelio? Y a todos los que recibieron a quién? A Jesús, ¿cierto? Dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, ¿por qué los judíos no pueden ver a Dios como Padre? Porque no han recibido a Jesús en su corazón. ¿Amén? Dice la Biblia que cuando uno recibe a Jesús, Él le da a uno el espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Dios Abba Padre. Y dice, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también coherederos con Cristo y miembros de la familia de Dios. Entonces, si yo creo en Jesús, soy coheredero de qué? El reino de los cielos, amén. Pero tengo que saber comportarme en un reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo incorruptible, lo corruptible que somos nosotros no puede heredar lo que es incorruptible. Necesitamos un tratamiento donde Dios comience a corregir todas nuestras maldades, ¿cierto? Todo lo que está imperfecto delante de Dios. Yo meditaba un poquito de por qué Jesús tuvo que venir como un hombre. Ya nos quedó claro, ¿cierto? Con lo que dijo este hombre ayer. Como el hombre pecó, era necesario por justicia que un hombre también pagara, ¿cierto? No pudo haber sido un ángel ni otra persona. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. ¿Amén? El Señor puso como manejando las cosas un cordero perfecto, ¿cierto? Y un becerro y una cabrita, un cabrito para tener paz con él cada año. Pero hasta que vino la sangre de un hombre perfecto que guardaba la voluntad de Dios a la perfección, hubo remisión de pecados, se cubrió la falta. ¿Amén? ¿Qué nos toca a nosotros? Buscar agradar a Dios de esa manera, ¿cierto? Decía una vez el pastor Mauricio, si uno lo pudo hacer, todos lo pueden hacer. ¿Amén? Y me impresionó un poco más, me copié de todo lo que dijo él, pero es que es muy edificante. Decía él, Dios es esta botella que introdujo su sustancia en este cuerpo de carne que él formó cuando dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza nuestra. Somos imagen de Dios, somos semejanza de Dios. Cuando nos portamos como Dios manda por el Espíritu que Él puso en nosotros, ¿cierto? Entonces decía él, tomó el agua y la puso en el vaso. Entonces, usted y yo tenemos y somos parte de Él, somos de su sustancia. Entonces tenemos la capacidad de hacer lo que Él nos pide. ¿Cómo le parece a usted esto? Usted tiene la capacidad de hacer lo que Dios quiere que haga porque somos parte de Dios. Tenemos la capacidad de decidir. Usted puede decidir pararse e irse para donde quiera en este momento. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a impedir? Pero también tiene la capacidad de sentarse y decir, me interesa lo que Dios me quiere hablar. Yo quiero agradar a Dios. ¿Lo puede hacer? El apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni hambre, nos podrán separar del inmenso amor que es en Cristo Jesús. Nada de esas cosas, ni los leones del sitio este romano,
del Coliseo Romano. No pudo hacer que la gente negara a Cristo. ¿Cuánto nos falta conocer el reino de Dios? Usted que se interesa por investigar muchas cosas, ¿por qué no se interesa por investigar lo que lo va a llevar a la vida eterna? Por el Dios que lo ama, por el Dios que tiene el poder para bendecirlo, para hacerlo fructificar y para darle eternidad, para levantarlo de los muertos. Si usted se pusiera a ver cuántos enemigos tiene el Señor que dicen que no hubo resurrección, quedaría impresionado. Los mismos judíos dicen, los discípulos tomaron el cuerpo y se lo llevaron y dijeron que resucitó. Pero dice el hombre del libro que me estoy leyendo, ¿cómo poder comprobar que sí era cierta la resurrección de Jesucristo? Hubieron más de 500 testigos oculares. Cuando él resucitó, dicen ellos que él caminó con ellos y comió con ellos. Y eso es una prueba que no se puede negar. Testigos oculares que lo vieron a él después de resucitado. Amén. Entonces decían, pero es que decía un tipo súper educado que sacó la teoría de que Jesús hipnotizaba a la gente para hacer sus milagros, para hacerlos creer que el vino era, el agua era vino, que hipnotizó a todos los seguidores que él tenía y al mismo Lázaro, para después de muerto de 4 días, supuestamente, se levantara de la tumba. Esa era la teoría de este hombre ateo, incrédulo, escéptico, y decía, no es que Jesús era un hipnotizador de las personas. Y comienza el hombre a descartarlo. Una hipnotizada no puede durar tanto tiempo, 4 días no puede durar. Científicamente no pueden comprobar que una persona dure tanto tiempo hipnotizada. Y se pone uno a mirar, decía que las sanidades eran ocasionadas por algo psicosomático. Usted asume que es así, así es. Pero si también asume que usted es sano, teniendo la enfermedad ahí, la enfermedad se puede curar. Y ellos decían, eso pasó en tal lugar. Entonces llegó el experto, el hombre que conocía muchas cosas de Dios y dijo, bueno, de pronto eso pasó con este muchacho. ¿Cuántos días duró él en ser sanado después de asumir en su mente que no estaba enfermo? Bueno, la cicatriz la costra se le cayó en 4 días y duró muchos meses más sanándole la piel. Las sanidades del Señor Jesucristo eran instantáneas. Cuando Él sanó a los 10 leprosos, fue así, rápido. No alcanzaron ni siquiera a llegar al templo porque la Biblia dice que ellos iban caminando en obediencia, en fe, y mientras iban hacia el templo, fueron sanados. Y solamente uno se devolvió a darle las gracias al Señor. Y el Señor dice, irónicamente, no es del pueblo de Israel, es un samaritano. Pero ¿a quiénes les da Dios esos secretos? ¿Quién está interesado en conocer los secretos? Yo me pongo a comparar esto porque he visto varios videos en Facebook. Me gusta ver a los tipos que van con un detector de metales por ahí por los ríos y de repente les pita el detector de metales y ellos saben que ahí hay oro. ¿Y qué hace el tipo? Guardemos esto y nos vamos y otro día venimos. Me acuerdo un chiste que no va a decir de qué raza era de los colombianos, que un tipo que se encontró un billete de 50.000 pesos y dijo, no, mañana vengo por él porque estoy cansado y no lo quiero recoger. Cuando usted encuentra un tesoro, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al hombre que encontró un tesoro en un campo? Lo guardó para que otro no se lo llevara y fue y vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel campo. Seguramente debajo de ese tesoro había una cosa mucho más grande, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la actitud? Es un tesoro, hombre, si no lo cojo se lo lleva a otro, no lo puedo despreciar. Así habla el Señor de su reino, de su palabra. Amén. No podemos despreciar lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha concedido. Es que, es más, a veces ni siquiera lo sabemos. Cuando viene una palabra reveladora como la de ayer, comienza uno a decir, oiga, Dios nos ha dado todo, ¿por qué tenemos que vivir una vida miserable?
Si Dios nos lo concede todo. Y no hablo solo de lo terrenal. Amén. Somos desconocedores. La Biblia dice que es necesaria la revelación para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué Dios le ha dado a usted a través de todos estos años de asistir a una iglesia? Conocer a Dios, ¿cierto? Y a veces lo conocemos así de poquito. ¿Sabe usted que es un rey y un sacerdote? La Biblia lo dice, ¿cierto? Que Dios nos llamó a nosotros a ser reyes y sacerdotes. Pero, ¿cuál es la preparación de un rey? Y de un sacerdote, ¿cuál es la preparación? ¿Qué le tocaba hacer a los sacerdotes? Hablando, no hablo de los curas, de los que Dios había llamado al sacerdocio, ¿qué les tocaba hacer? A los levitas, ¿qué les tocaba hacer? No les dieron terreno, ¿cierto? No les dieron herencia. La herencia de ellos era Dios. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Tenían que andar bien con Dios para poder ministrar las cosas de Dios, para poder recibir las ofrendas y orar por la gente y que Dios aceptara la ofrenda y que Dios perdonara a las personas. Eran un puente entre Dios y los hombres, ¿cierto? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él está ya sentado en la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. ¿Amén? Eso le toca hacer a los sacerdotes. No ocuparse de los negocios. ¿Cuál era el negocio que tenían de pronto? Crear ganado para ofrecerlo. Un ganado perfecto. Lo que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Crear las ovejas, ¿cierto? Cuidarlas, darles de comer. Porque ¿de quién son las ovejas? Del Señor. Dice en la Biblia, oiga, no se quejen de los pastores, porque ellos son los que velan por ustedes y ellos tienen que dar cuentas de ustedes delante de Dios. Amén. ¿Cuál es el trabajo de un rey? Gobernar, ¿cierto? Con justicia. Entonces Dios le dijo a Moisés una copia de la ley para el rey David, una copia de la ley para el rey Saúl, una copia de la ley para Salomón, una copia de la ley, para que ellos la lean todos los días y sepan cumplir las palabras de Dios. A veces uno como papá no sabe qué decirle a los hijos qué es bueno y qué es malo. Uy, hijo de madre, se confunde uno, ¿no? ¿Por qué se tiene que confundir? ¿Por qué si usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted y de sus hijos y de todas las generaciones? Que conozcan a Dios, que le obedezcan, que lo amen, que sepan qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Y queda uno mudo de no saber qué decirle a los hijos, ¿cierto? Nos hace falta sumergirnos en el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, amén. Dice Lucas 17:20 y vamos a correr porque ya se me va a acabar el tiempo. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué estaban preguntando los fariseos? Los fariseos estaban bajo el yugo de Roma, ¿cierto? Aunque eran socios y hacían sus business ahí. Y yo me imagino que Poncio Pilato le diría, oiga, las cosas andan bien hasta que ustedes tengan a la gente aquí en orden. Desde que estos no se me alboroten acá, todo está bien entre nosotros. ¿Y cuál era el temor de los fariseos? Que Jesús, como era rey, ellos ya lo sabían, los magos dijeron, a ver, ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarlo. Herodes les preguntó a estos que sabían la ley dónde iban a nacer. Y Jesús comenzó a hacer señales y milagros y prodigios y lo seguían las multitudes y los fariseos no querían ver a alguien que les quitara su potestad, ¿cierto? La parábola dice, matemos al heredero y nos quedamos con todas las cosas. Pero en una de sus interrogantes de su persecución, interrogando a Jesús, le preguntan, eh, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y el Señor les dice, bueno, no va a venir con anuncios acá, el reino de Dios ya está aquí.
¿Con qué intención preguntaban los fariseos? Seguramente con que ellos volvieran a gobernar como nación, ¿cierto? Lo que está pasando por allá en Oriente, que quieren que Israel, el Israel terrenal, gobierne. Y el Señor Jesús les dijo, el reino de Dios ya está aquí, lo están viendo. ¿Cómo, cómo se anunciaba que el reino de Dios había llegado? ¿Usted cómo puede identificar que el Señor va a venir pronto? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Exactamente, ¿cierto? Entonces los profetas de la antigüedad decían, decía Isaías, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel y todas estas cosas, ¿cierto? Moisés más atrás decía, un profeta como yo de entre sus hermanos va a levantar Dios. El que no oiga a ese profeta va a ser cortado, ¿cierto? ¿Y qué decía Jesús? Ustedes no escuchan mi lenguaje, no me entienden. Mi palabra no haya cabida en su corazón. Y cuando usted ve Mateo, que es uno de los que, bueno, todos los evangelios, pero Mateo en específico, narra el cumplimiento de las señales, ¿cierto? Cuando el Señor entró en el burrito a Jerusalén, ¿qué era? El cumplimiento de una señal, ¿cierto? Entonces nos dice el Señor, cuando ustedes vean que pasen todas estas cosas, levanten su cara y ergan su cuello, porque el reino de Dios va a venir. Ella que hablábamos con la señora que conocía a los judíos decía que los judíos que ella conocía en los sábados se arreglaban especialmente, se perfumaban, alistaban el Shabbat y el deseo de ellos o lo que ellos esperaban era estar preparados físicamente para la venida del Mesías. Pero ellos no lo esperan así como lo esperamos nosotros. Ellos consideran que Jesús fue un profeta más. Y ellos esperan un reino terrenal. Amén. El reino al que Dios nos ha llamado, ¿qué es? Un reino espiritual. Porque estamos aquí sobre la tierra, ¿cierto? Después habla la palabra de que reinaremos 1000 años con el Señor. Pero Dios nos ha llamado a conquistar un reino espiritual. Cuando el Señor Jesucristo estaba enfrente de Poncio Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. A eso nos ha llamado Dios, a mirar un reino espiritual. Amén. Entonces ellos preguntaron aquí, ¿cuándo va a pasar esto del reino? Mucha gente con burla comienza a decir, bueno, el Señor Jesús dice que hace mucho tiempo está diciendo que ya viene y no viene. Eso lo habla el apóstol Pedro. Y dice que el Señor no retrasa su venida ni la tiene por tardanza, sino que es paciente con todos, esperando a que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Amén. ¿Puede ver usted el amor de Dios por la humanidad al mirar esto? Veremos otro rato. Algunos hombres dicen que vieron la experiencia del padre con el hijo, cuando el hijo mostraba las heridas y le decía al padre que esperara un poco más. Y se ve reflejado en la palabra cuando el Señor dice en esta parábola, córteme esa planta porque ya lleva mucho tiempo aquí y no produce nada. ¿Qué dice el labrador? Señor, espera un momento y yo la acabo y la podo y la riego y si da fruto bien y si no la puedes cortar. La paciencia que Dios tiene para que nosotros nos rindamos delante de Él. ¿Qué espera usted en esta vida? ¿Qué quiere usted en esta vida? Tener mucho dinero, tener fama, tener una vida más cómoda. Eso me hace acordar de cuando éramos pequeños y teníamos un dominó y ya se cansaba uno de jugar dominó, entonces lo que hacía era coger las fichas para armar casitas, ¿cierto? Y era uno con ese cuidado armando su casita cuando venía un hermano y ¡pum! Le tiraba todas las fichas al piso. Y le daba a uno rabia porque uno quería levantar su casita, ¿cierto? ¿Para qué edifica usted tantas cosas aquí en la tierra? En cualquier momento puede venir un desastre natural o una guerra como las guerras que se avecinan, ¿cierto? Tenemos un presidente que le busca pelea a todos los vecinos.
Allá en la frontera con Ecuador, Ecuador le está dando guerra a las guerrillas porque se están queriendo meter allá a sacar el oro. No teníamos conflicto con Venezuela y en todo lado busca problemas. Bueno, nada pasa sin que Dios lo permita, ¿cierto? Pero la Biblia habla de momentos difíciles por venir. Y si nosotros no entendemos que nosotros hemos sido creados para un reino eterno, para un reino donde no hay dolor, donde vamos a poder ver a Dios cara a cara, no vamos a poder soportar muchas tragedias o muchas cosas. ¿Qué enfrentaban los discípulos? Persecuciones, cárceles, prisiones, azotes. Muchos fueron atormentados pidiéndoseles que negaran a su Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Entregaron su vida por Dios. ¿Usted está capacitado para un nivel de esos? ¿Tiene la confianza y la fe suficiente que si se muere hoy, el Señor lo va a recibir? ¿O tiene la confianza suficiente de saber que Dios le tiene una misión a usted muy importante? Y que pase lo que pase, usted va a hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos algo maravilloso que nos espera. Decía el filósofo colombiano, que es mejor ser rico que pobre. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Es mejor ser rico que pobre? Pues Dios nos ha llamado a ser ricos, amén. Y lo dice un versículo. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, oíd, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios quiere compartir su reino con nosotros, amén. Usted medítelo de esta manera, la Biblia dice que las riquezas le pertenecen a Dios, ¿cierto? El oro y la plata le pertenecen a Dios. El mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Los cielos son los cielos de Dios. Dios es el Padre de los espíritus. El diablo es un siervo de Dios. Y Dios quiere compartir toda su gloria con nosotros porque somos de Él. Amén. Y yo quiero que se lleve esto en su corazón porque es algo que nos fortalece. Somos una partícula de Dios y tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Además de eso, Dios ha dado de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido, para que Él nos acuerde aquí todas las palabras que hemos recibido y las podamos cumplir. Amén. Yo quiero que revisemos esto ya para terminar. Y dice el reino de los cielos, Mateo 13, que está ahí adelantico donde estábamos, versículo 24, para que usted medite un poquito esto en su casa, de cómo el Señor, el mensaje central del Señor es el reino de los cielos. Amén. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, ahorita que va a comenzar a leerlo juicioso en su casa, va a enfocarse un poco más sobre esto que habla el Señor todo el tiempo. Lo repite tanto porque es muy importante. El reino de los cielos, dice Mateo 13, 24. Dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso requiere el reino de los cielos, que requiere esfuerzo, ¿cierto? ¿Qué hace un gordito cuando va a entrar por una puerta pequeña o cuando va a pasar por la registradora? Tiene que esforzarse, ¿cierto? Es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor dice que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. En Lucas ese mismo versículo dice, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos es anunciado y todos procuran entrar en él. Oiga, si usted sabe que hay algo bueno para usted, ¿qué hace? Madruga, ¿cierto? Cuando vamos a pasear, madrugamos. Cuando usted ve a la gente haciendo fila, a mí se me quedó eso. Oiga, deben de estar dando mercados gratis allá, porque la gente está haciendo fila. Es porque hay un beneficio, ¿cierto? ¿Y qué hace usted? No, yo no lo necesito.
No, usted se avispa y excava y ahonda hasta encontrar ese tesoro. Y si hay un pedazo de oro en ese piso, seguramente debajo tiene que haber más, ¿sí o no? O lo va a dejar para que otros lo cojan. Versículo 31. No, ¿de dónde estoy yo? Mateo, es Mateo 13. Mateo 13, 24, perdóneme que leí otro versículo que no era. Oiga, ¿qué pasó? Me perdí. No, espérese un poquito. Es Mateo 6, perdón. Versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el reino? Dice Mateo 21. Espérenme a ver si es ese, porque ahora se me perdió la cita que tenía. Sí, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dice Mateo 22, 2. Mateo 25, 1. Bueno, voy a dejar así porque hay muchísimos versículos donde el Señor habla de un reino, ¿cierto? Un reino de los cuales nosotros tenemos que estar convencidos que vamos a ir allá a poseerlo. ¿Amén? Y convencidos de eso, pues tenemos que anunciarle a los demás que hay un reino preparado para todos los que aman al Señor Jesús. Bien dice la Biblia que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Amén? ¿Qué nos va a dar? Yo no puedo, no sé, hay una tarea para hacer y es inquirir y preguntarle al Señor y pedirle que nos muestre su reino, ¿no? A lo que Él nos ha llamado. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Hay premio para nosotros. Y así como el Señor dice que hay un reino destinado para nosotros, que Él se va a preparar habitación para nosotros, morada para nosotros. También dice el apóstol Pablo que el reino de los cielos no es solamente palabras, sino poder. Amén. Creo que hablando de esto del reino, apenas toca unas pequeñas cosas. Cuando el apóstol Pablo dice que no consiste en palabras, sino en poder, está diciendo que el reino de Dios es para ejecutarlo aquí en la tierra. Amén. ¿Cómo vamos a heredar el reino de los cielos? Tenemos que ser aquí entrenados y capacitados por el Espíritu Santo y transformados para poder entrar a ese reino, ¿no? Ni carne ni sangre lo puede heredar, ni borrachos, ni prostitutas, ni ladrones, ni mentirosos, ni blasfemos podrán entrar al reino de los cielos. Todo lo que dice la Biblia, de que no se puede entrar. Tenemos que estar en una condición óptima, ¿cierto? Pero también dice que el reino de Dios estaba entre los hombres, dice el Señor Jesucristo. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando usted se reúne con dos o tres, dice la Biblia, que el Señor está ahí, ¿cierto? ¿Y quién es el reino de Dios personificado? ¿Quién es el rey de ese reino? Señor Jesucristo. Amén. Tenemos acceso aquí en la tierra a ese reino. Amén. Lo podemos vivir acá. Pero una de las cosas que yo quiero insistir es que usted investigue a quién le está sirviendo.
de que usted se meta con esa palabra y entienda cuál va a ser su destino si le sirve a Dios. Y también tienen que entender cuál va a ser su destino si no le sirve a Dios. Amén. Una parábola muy clara la deja, creo que está en Lucas, el rico y Lázaro, ¿cierto? El rey que mantenía vestido de púrpura y de azul y todos los días hacía banquete. El pobre Lázaro no tenía nada, pero creía en el Señor. Y después la cosa cambió, ¿cierto? ¿A dónde fue llevado Lázaro? A ser consolado al seno de Abraham, del cual el Señor cuando subió de las partes más bajas de la tierra se lo llevó. Amén. Levantémonos, por favor. Vamos a orar y usted le puede pedir a Dios que le muestre su reino. Amén. Si usted le pide a Dios que le muestre el reino, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué le dijo el Señor qué le dijo Abraham al rico? Oiga, ya están los profetas, Moisés y la ley. Ahí tienen sus hermanos para que no vengan a este lugar, para que crean en lo que dice la palabra. ¿Qué nos diría Dios a nosotros? Ahí está mi Hijo Jesucristo. Crean en Él. Abraham le decía al rico, le decía, ni aunque se levante uno de los muertos van a creer. Pero se levantó uno de los muertos y nos llama a nosotros a creer. Amén. A creer en Él. Bueno, amado Dios, Señor, bendito eres tú, Padre Celestial. Amado Dios, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos acerques a ti, Señor, que nos reveles tu reino y tu justicia, Señor amado. Realmente no sabemos a veces las cosas que tú nos has concedido, Señor. Y te pedimos perdón, Señor amado, porque una de las cosas que tú quieres siempre, Señor amado, es que inquiramos, que te busquemos, Señor amado. Que nosotros, Señor amado, excavemos, Señor amado, para encontrar tus tesoros, Señor bendito. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, y yo te pido que traigas más revelación en este asunto, Señor, porque nos concierne, Señor amado, cómo podemos escoger o dejar algo que no nos sirve, Señor. Dejar algo que nos hace daño, Señor bendito, dejar algo que no tiene futuro para nosotros. Es porque hay algo mejor, Señor, y tú tienes todo lo mejor para el ser humano, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, moradas eternas, consuelo delante de ti. Tu palabra dice que nuestras lágrimas están en una redoma que tú tienes, Señor amado. Que tú consuelas, fortaleces, das inteligencia, Señor. Y que nos das, Señor amado, paternidad, Señor, adopción, Señor amado. Tú haces que nosotros dejemos de ser hijos del diablo para ser hijos tuyos, Señor amado. Nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, Señor. Trae revelación a nuestras vidas de tu reino, amado Señor. Más profundamente, Señor. Gracias por este siervo, Señor, que tú usaste para ilustrarnos un poco más, Señor amado. Para mostrar más de qué se trata, Señor amado, la vida de un cristiano, Señor amado. No solamente vivir unos años aquí en la tierra y alcanzar cosas terrenales, Señor. Tenemos que alcanzar tu reino y tu justicia, dice tu palabra, Señor. Aunque a veces vivimos aquí por la comida y el vestido, dice tu palabra, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Tal vez algunas cosas afligen nuestra alma, Señor amado, pero las ponemos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tú tienes cosas superiores para nosotros, Señor amado. Entendiendo que tienes un reino, vestido, anillo, calzado, Señor, para nosotros. Tienes, Señor amado, una cena, Señor amado, para nosotros. Nos quieres hacer gobernadores de tu reino, Señor amado, representantes tuyos, Señor amado. Te pedimos que nos limpies, Señor amado, que nos laves, Señor amado, que nos capacites, nos llenes de tu presencia, de tu espíritu, Señor amado, del conocimiento de ti, amado Dios, de una entrega y una rendición delante de ti, Señor, entendiendo, amado Dios, que no hay otro más digno que tú, Señor amado, para servirle, para ofrecer nuestras vidas, Señor. No hay otro que pueda transformar nuestras vidas como lo haces tú, Señor. No hay otro, Señor amado, que dé un mejor pago a aquel que le sigue, a aquel que ama a tu Hijo, Señor amado. No hay otro pago, Señor amado, no hay otra cosa más sublime que tú, Señor amado. Y hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por concedernos esto, Señor. Yo te quiero pedir que nos hagas fuertes, Señor amado, que nos fortalezcas para dar la batalla de la fe, Señor amado, para alcanzar tus promesas,
para habitar delante de tu presencia y conocerte, Señor amado. Conocerte cara a cara, Señor. Tú eres la escalera, Señor Jesús. Tú eres la unión entre Dios y los hombres, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tu escalera repose en nosotros, Señor amado. Que ese vínculo con el Padre repose en nosotros, Señor amado. Que nos des más conocimiento de tu palabra y más rendición delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, traiga revelación profunda de tu Hijo amado, Padre, de Jesucristo, Señor amado, el autor y el consumador de la fe, el Rey, Señor, de nuestras vidas, Señor amado, el pago por nuestros pecados, Señor amado, la sustitución, Señor, de lo que nos correspondía a nosotros, tú la tomaste, Señor Jesús. Te hiciste hombre, Señor amado, y como hombre perfecto pagaste por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Bendito es tu nombre, amado Dios. Lo decimos con nuestros labios, tú eres bendito, eres santo y eres perfecto, Señor amado. Y pedimos tu Espíritu Santo en abundancia en nuestras vidas, Señor amado, que nos haga corregir nuestro andar delante de ti, Señor amado, y podamos entender las cosas que tú nos has concedido, Señor. Todo lo que tú nos has dado como hijos, como reyes, Señor. Somos hijos de Dios porque tenemos la fe en Jesucristo. Y si hijos también herederos y coherederos con Jesucristo, Señor amado. Si es que padecemos juntamente con Él, dice la palabra, Señor. Danos el entendimiento, Señor amado, y la fortaleza, amado Dios, para sostenernos en la fe, para sostenernos en la obediencia, Señor amado. Y así agradar tu corazón, papá. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta manada pequeña de la cual tú has hablado, que a ti te ha placido darles el reino, Señor amado. Gracias por el reino que tú nos ofreces, Señor amado. Lo tomamos, lo queremos, Señor. Queremos las moradas eternas, Señor. Queremos las habitaciones eternas que Jesucristo prepara para nosotros, Señor. Queremos adorarte allá en los lugares celestiales, Señor amado. Queremos estar dentro de tu templo, Señor amado. Queremos tener tu nombre en nuestras frentes, Señor amado, como le dice tu palabra, Señor amado. Queremos, Señor, tener la sabiduría, el amor por ti, Señor amado, la entrega, Señor amado, y el rendimiento a tus mandamientos para ser tus reyes y tus gobernadores, Señor, y poder con fidelidad servirte, Señor. Sabemos que se hace desde aquí, desde la tierra, Señor amado. Hoy te pedimos darnos la sabiduría y la capacidad, Señor. El apóstol Pablo decía que el que capacita eres tu Espíritu Santo. Lo pedimos hoy, Señor, y que borres nuestras rebeliones y nos conduzca, Señor amado, por el camino de la obediencia, de la santidad, Señor amado, de la salvación, de la fe, Señor amado, del conquistarnos para Dios y conquistar el mundo para ti, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor amado, derrama tu gracia sobre esta manada pequeña, Señor. Y a través de esta manada pequeña, Señor, vengan multitudes a tus pies, Señor. Las multitudes de personas que vean a Jesucristo de nosotros, que lo conozcan y vengan delante de ti, Señor, para glorificar tu nombre, amado Dios, para dar, Señor amado, fruto de parte nuestra para ti, Señor. La palabra dice que en esto eres glorificado, Padre, que nosotros llevemos mucho fruto, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gloria, Señor amado, y alabanza. Y te pedimos que digas perfeccionando tu obra en nosotros, Señor amado. Y yo te pido, danos más revelación de tu reino, Señor amado. A todos los que estamos aquí, Señor, a los que no pudieron venir, derrama más revelación del reino que nos has ofrecido, Señor, para que podamos desechar lo que nos sirve, Señor, y prepararnos para ese reino tuyo, Señor. Eterno, precioso, justo, imperecedero, Señor amado, incorruptible, Señor, que nosotros estemos preparados para heredar este reino, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor amado, y pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú nos sanes, Señor amado, nuestro cuerpo, Señor amado. Muchos no vinieron hoy porque están enfermos, Señor amado. Hoy pedimos que tu misericordia los alcance y los toque, Señor, y los sane. Y puedan tener las fuerzas suficientes para tomar decisiones, Señor, que nos conduzcan, Señor amado, al conocimiento de tu reino, Señor, que nos conduzcan a servirte, Señor amado, porque, amado Dios, esa es nuestra vida, en ti está nuestra vida, en guardar los mandamientos, servirte a ti, Señor amado. Si tú eres el Dios soberano, el dueño de todos los espíritus, ¿cómo nos vamos a negar a servirte, Señor amado, si tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús? Te pedimos que los alcances, Señor, y a nosotros también que nos sanes, amado Dios. Seguimos orando por nuestra sanidad. No perdemos, Señor, la fe, Señor amado. No perdemos esta oportunidad de estar delante de tu presencia para rogarte que sanes nuestro cuerpo, Señor amado, y que nos sanes de toda incredulidad, Señor amado. Si la sanidad no ha venido por causa de incredulidad, Señor, hoy desechamos toda incredulidad, Señor amado, y te pedimos que hagas tus obras en nosotros, Señor. Entendemos que en Galilea, Señor, en Nazaret,
Señor, donde tú vivías no pudiste hacer muchas obras por causa de la incredulidad de ellos, Señor. Desechamos toda incredulidad, Señor, y damos, Señor amado, nuestro corazón al Espíritu Santo, Señor, para poder creer en las maravillas, Señor, y verlas, Señor amado. La palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios, Señor. Y es lo que queremos ver, Señor bendito. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y traemos delante de ti, Señor amado, diezmos y ofrendas para honrar tu nombre, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor, para servirte a ti, Señor amado, con lo que tú nos das. Y pedimos, Señor amado, que abras las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y haga sobreabundar tu bendición, Señor. Que podamos servir al reino de Dios con nuestras fuerzas, con nuestros bienes, Señor, con las primicias de todo fruto que tú nos des, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, ponemos esto delante de ti, Señor, y te pedimos que abras las ventanas, Señor, y derrames toda bendición, Señor. Trabajos bien remunerados, negocios prósperos, Señor amado, negocios fructíferos, Señor amado, para tu iglesia, Señor amado, para que no vengamos delante de ti con las manos vacías, Señor amado. Honramos el ministerio de Jesús, Señor amado. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor amado, el sumo sacerdote de los bienes venideros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, y oramos para que tú nos lleves con bien a nuestras casas, amado Dios. Que esta semana que viene, Señor amado, la pasemos en tu presencia, Señor amado. Que esta semana que viene estemos activos en toda buena obra, Señor, que tú nos llames a hacer. Señor amado, y respondiendo por todos nuestros deberes, Señor, ejerciendo la justicia, Señor, buscando la paz, Señor amado, inquiriendo en tu reino, Señor amado, viviendo para ti, amado Dios. Guárdanos de todo peligro, de toda tentación, Señor, de toda espada, Señor amado. Aparta al enemigo de nosotros, Señor, y permítenos levantar nuestro rostro, Señor, para ser alumbrados por ti, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Dios. Atamos toda retaliación y venganza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de robo, de accidente, de muerte, Señor amado, todo espíritu que nos quiera apartar de ti, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor amado, y queremos consagrar nuestros oídos para ti, Señor, para escuchar tus propuestas que nos transforman, que nos bendicen, Señor amado, y a cerrar nuestros oídos a las propuestas del mundo, Señor, a las propuestas del enemigo, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Tu palabra dice que bienaventurados aquellos que oyen, Señor amado, tus palabras, Señor. Danos oídos para oír lo que el Espíritu nos quiere decir, Señor. Ser sensibles al mover de tu Espíritu Santo, Señor, y no confiar en nuestra carne, Señor amado, sino en tu providencia, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero verlos el próximo domingo. El próximo domingo son las votaciones. Bueno, leí en la palabra que dice el Señor, ¿no? A Dios lo que es de Dios, no porque yo sea César, no. Pero a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Puede usted ir a votar y todo, pero tenemos que venir a darle la gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga a todos.